Ya hubo un panel acá al lado hablando de instrumentos de financiamiento para pymes, pero específicamente con Ezequiel lo que estuvimos charlando es contar un poquito dónde están las pymes, cuál es el problema de las pymes y qué opciones o alternativas podemos hoy tener como para salir de todos los instrumentos tradicionales que conocemos como financiamiento pyme. Lo que vamos a tratar es bueno, el mercado de las pymes, cómo están hoy en el 2019, que empezó una crisis bastante importante del 2018, con el tema de incertidumbre, tanto política como financiera, que hizo que los bancos también tengan cierta incertidumbre y genera un impacto directo en todo el mercado que tenemos en las pymes. Después, las herramientas que tenemos hoy disponibles, tanto tradicionales como no tradicionales, y las pymes en el mercado de capitales, que es lo que nosotros queremos venir a plantearles como alternativa de financiamiento hoy en el mercado. Como sabemos, hay casi 900.000 pymes en Argentina, de las cuales 610.000 son generadores de empleo. Las pymes en Argentina son el motor de la economía y siempre vinculado de cada empresa grande o multinacional, hay una cadena de valor de pymes que proveen a esas empresas para poder producir tanto productos como servicios. Y el problema que tienen hoy las pymes es cuando hay un cimbronazo, capaz que no tiene una estructura de gerente financiero, no tiene una espalda grande, no tienen todas esas herramientas que a veces tienen las grandes empresas como para poder subsistir y bueno, se encuentran con problemas al momento de financiarse o de seguir creciendo o de seguir manteniendo su cantidad de empleados que son la fuente más importante de empleo de la Argentina. ¿Qué problemas? Bueno, no voy a explicar mucho de esto, pero ya todos conocen que desde el año pasado, sobre todo, que tenemos justo hace un poquito más de un año. Un poquito más de un año, que empezó esta incertidumbre, primero con el tipo de cambio, después las tasas de interés y todas las políticas económicas del gobierno que destinaron a proteger el tipo de cambio o mantener el tipo de cambio, pero eso conllevó a que la tasa de interés sea muy, muy, muy elevada, sobre todo para lo que es las pymes, y si uno no tenía una pata o una espalda grande, sean sus accionistas, los dueños de las empresas, o buen financiamiento con proveedores, se sintió muy, muy fuerte este problema que surgió y que uno siempre dice que bueno, las empresas tienen que exportar y la competitividad, etcétera, etcétera. Solo del universo total de las pymes que hay en Argentina, 9.000 empresas exportan servicios, lo cual el resto que convive acá día a día vende servicios a la Argentina, lo cual sufre directamente los impactos del peso, del dólar, con insumos importados. Y bueno, entonces, eso es un poquito la situación que estamos viviendo ahora. Ahora tenemos uno cuando se va a financiar en el mercado. No sé quiénes de ustedes ya han accedido alguna vez al mercado de capitales de alguna manera, tanto directa o indirectamente, pero es lo que le venimos a contar. Está bueno. ¿Qué opciones tenemos para poder tener alternativas a lo que es el banco? Ustedes conocen muy bien todas las tradicionales, que imagino que el 100% de acá trabaja con esas. Tenemos financiamiento bancario, préstamos, descubiertos, descuento de cheques. Eso me imagino que es lo que más utilizan ustedes acá en esta sala. O utilizaban. O utilizaban. Hoy a la mañana estuve Hoy a la mañana estuve conversando con un gerente del Banco Galicia y le estaba preguntando cuánto está el promedio de tasa de TNA, de descubierto de cuenta corriente para una pyme, y me habló de una TNA del 87% más gastos. Un préstamo financiero está alrededor del 57% de TNA, y si es en dólares 12%, y solamente se le dan el dólar a aquellos que generan dólares, o sea, solamente esa pequeña porción de pymes que tienen productos que exportan. Y el descuento de un cheque de pago diferido, siempre hablando de
primera categoría de esos cheques, están hablando más o menos de una tasa del 74% de TNA. Esto hay que sumarle gastos que te ocupan el cupo de lo que es la línea y la incertidumbre que uno tiene, que no sé si a ustedes les pasó, que tenían un acuerdo descubierto de 10 millones de pesos y un día lo llama el gerente del banco o el asesor de ustedes y les dice, no, bueno, ahora presentame la carpeta, pero el descubierto va a ser de 5, de 3, entonces uno no puede trabajar tranquilo, que es lo que todos nosotros sabemos hacer, que es hacer crecer y vender el producto o servicio que tenemos en la pyme. Después tenemos los productos innovadores que acá con Ezequiel vamos a desarrollar, que no sé si alguna vez escucharon hablar, que es el descuento de cheques de pago diferido, pero en vez de ir a un banco y dejarlo, es atravesar un proceso que es relativamente sencillo y que esos cheques, tanto propios como de terceros, se van a poder negociar y vender en la bolsa. Suena a veces la bolsa como algo que no podemos llegar por ser pymes, por ser chicos, por no tener una estructura, de no tener un CFO o no tener 5 o 6 financieros en la oficina, sino que tiene uno un contador tercerizado y trabaja, pero sin duda se puede llegar a acceder a ese tipo de producto. El pagaré bursátil, que es la opción que existe para obtener dólares, o sea, descontar un cheque, un pagaré en dólares también en la bolsa. Obligaciones negociables simples. Las obligaciones negociables históricamente eran solamente para empresas grandes, Arcor, Toyota, todas empresas muy, muy grandes que tienen un régimen de información, una calificación y emiten montos muy, muy grandes para lo que nosotros estamos acostumbrados. La Comisión Nacional de Valores, que es la institución pública que organiza y regula todo este tipo de emisiones, hace 1 año y medio, más o menos, 2 años, bueno, emitió una resolución simplificando esto para las pymes y dándole un régimen de promoción especial para emitir obligaciones negociables avaladas, tanto por un banco, por un SGR, que ahora vamos a hablar. Después existen los fideicomisos financieros, aquellos que den préstamos, tengan una cartera de cheques muy grande, de terceros, tengan facturas o boletos de venta de propiedades de inmuebles. Hay un montón de alternativas para securitizar eso en el mercado y empezar a hacer toda una línea de fideicomisos financieros. Y el último, que es incipiente hoy en el mercado, pero es importante mencionarlo, es la factura electrónica, que es reciente y el AFIP está dándole muchísima importancia. Bueno. Descontar, disculpe. Sería así, descuento de factura electrónica a través de un sistema que creó AFIP, una resolución a través directamente entrando con su clave fiscal, se siguen determinados pasos, se inscriben en determinados pasos y esa factura se va a poder negociar en el mercado. Ahora después lo vamos a mencionar. En mercado o en banco. De hecho, la idea es que la factura electrónica a partir de ahora sea un instrumento ejecutivo a la par del cheque, digamos. Entonces eso se transforma en un instrumento de crédito instantáneo, ¿no? Exactamente. Sí, un poco es el modelo brasilero. Sí, y también el Vice. Hay una plataforma de factoring de Vice que la lanzaron hace poco, que la trabajaron junto con México, que México hace muchísimos años trabaja con esa plataforma. También está comenzando a ofrecer ese servicio de descuento de facturas. El tema que el Vice, como inicio, lanzó con el producto con tasas subsidiadas, hoy están se acercan más a tasas de mercado, que estamos en el 57, 60, lo cual el Vice. El Banco de Inversión y Comercio Exterior. Es un banco público, digamos, que depende... Sí. Es un banco que antes dependía del Ministerio de Economía y ya hace un tiempo depende del Ministerio de Producción. Bueno, entonces, ¿qué es lo que queremos venir a contarles? Y me parece que tienen que tomar un poquito esto e investigarlo, que a través de productos que se puedan ofrecer al mercado de capitales, se pueden bajar considerablemente las tasas de lo que hoy están ofrecidos los productos tradicionales.
Se puede armar productos a medida de cada uno, o sea, no es que uno va a un banco y dice quiero un préstamo francés, alemán, plazo y se acabó. Acá una obligación negociable se puede llegar a diseñar de acuerdo a la medida de cada uno de ustedes y de su flujo de ingresos. Si ustedes tienen temporadas de venta y temporada de producción, se pueden acomodar los pagos de amortización en función a eso. Y la manera o el primer paso que tenemos que sortear y el paso más sencillo para poder acceder a esto es a través de una SGR. Ezequiel. Y acá tomando un poquito de lo que se empezó a comentar, yo escuchando todo esto, los aplaudo a ustedes. Si ustedes tienen una pyme o son un gerente de una pyme, la verdad que los aplaudo a ustedes, porque atravesar este último año sobre todo y donde estamos hoy todavía, la verdad que sí, realmente el aplauso es para ustedes. Bueno, bueno, ¿qué es un SGR? Bueno, veo algunas caras conocidas y que saben de qué se trata, pero siempre es bueno que haya público nuevo. Y la verdad que desde el mercado tratamos de hacer mucha docencia sobre esto, porque la SGR hoy, y cuando escuchen las tasas se van a dar cuenta, es prácticamente el único instrumento financiero a tasas convenientes que hay en el mercado. ¿Okay? SGR, sus siglas, Sociedad de Garantías Recíprocas. Son sociedades que se crearon hace ya cerca de 30 años más o menos, pero que el auge empezó en los últimos 7, 8, yo diría, que fue creciendo mucho el mercado. Son sociedades que se conforman en forma privada con inversores que aportan a un fondo de riesgo, ¿ok? Y ese aporte es deducible de ganancias. Con lo cual, cuando se arma esta ley y se crea el sistema, la forma de buscar, canalizar financiamiento para las pymes era atraer inversores que con su aporte les traiga alguna ventaja. Si no, era únicamente, digamos, financiar pymes en forma privada como una financiera, un banco, y no era la idea. La idea era trabajar de forma que haya una ventaja para la pyme de acceder a mejores tasas, mejores condiciones, mejores plazos, y del otro lado que haya empresas grandes o individuos que tengan que a fin de año pagar ganancias y en vez de, digamos, presentar declaración jurada y pagar el 35% de la ganancia que le dio su compañía, pueden hacer un aporte al sistema y eviten ese pago de ganancias. Entonces, de un lado tenemos la SGR que brinda avales, del otro lado las pymes que se benefician de recibir esos avales y poder financiarse, en el medio el mercado de capitales y, bueno, las SGR, como les expliqué, fondeadas por inversores que tienen el beneficio de la exención del impuesto de ganancias por su aporte. La SGR lo que hace es avalar a la pyme y la pyme por su parte le entrega una contragarantía. Por eso se llama Sociedad de Garantías Recíprocas. El funcionamiento, para entender, es, digamos, la pyme llega a la SGR de una forma similar a la que llega al banco. Tiene que presentarse, entregar una cierta documentación, que obviamente son balances, quiénes son los accionistas, si el balance quedó medio anticuado y no hay uno nuevo, presentar las ventas post-balance, información impositiva, de deudas, etc. Lo que se hace ahí es un análisis de riesgo de esa pyme y se le otorga una línea en función a las capacidades financieras que tiene esa pyme. Los instrumentos, como comentaba Álvaro, son principalmente los cheques, y estos cheques pueden ser de terceros o cheques propios. Es importante que claro, que la SGR te habilita una línea de avales, no es que la SGR no presta plata. La SGR es el instrumento por el cual la pyme después accede al financiamiento. Entonces, hoy el instrumento más habitual es el cheque de pago diferido. Como saben, sobre todo en estos últimos tiempos se han alargado mucho los plazos de los cheques. Las grandes empresas, sobre todo, empezaron a pagar más largo en un punto. ¿Por qué? Porque también, digamos, la cadena de valor se empieza, digamos, a resquebrajar, con lo cual las grandes empresas empezaron a pagar más largo y las pymes se encuentran con que las tasas de los bancos son
70%, digamos, o más, y en el mercado, digamos, en el mercado de capitales se acceden a tasas mucho más convenientes. Hoy, descontar un cheque en la bolsa, estamos en un 45%. 45%. Más gastos. Ahora bien, para entender cómo funciona el proceso, como les explicaba, la pyme se presenta ante el SGR, presenta la documentación y el SGR le da una línea de aval que va de acuerdo a la capacidad financiera y a las contragarantías que la pyme puede presentar. Ahora bien, imagínense una pyme que tiene un balance bastante flojito, ¿no? que la ganancia fue, digamos, poca, nula o perdió plata en el último ejercicio, que sus accionistas no tienen suficientes bienes para contragarantizar una línea, pero de repente le vende a Walmart, le vende a Cencosud, le vende al Banco Galicia, le vende a Toyota. Bueno, la realidad es que ahí la SGR está tomando un cheque de muy bajo riesgo de pago, ¿ok? Con lo cual, en ese caso, por ejemplo, nosotros como SGR vamos a mirar principalmente qué cheques me va a traer esa pyme más que la situación financiera de la pyme, ¿ok? A ver, obviamente puede ser que en el medio, que una pyme me trajo y me descontó un cheque de Toyota, en el camino esa pyme tenga un problema y se vaya a concurso, presente concurso, pero la realidad es que cuando yo tengo el cheque de Toyota, Toyota ya emitió ese cheque y lo paga. Es lo mismo, con lo cual el riesgo es mucho menor. Ahora, por otro lado, tenemos pymes que le venden a otras pymes. ¿Está bien? Entonces ahí el análisis de riesgo es distinto. ¿Por qué? Porque también sigo mirando quiénes son los libradores de los cheques que me va a traer, pero si yo considero que los libradores que me va a traer tienen mayor riesgo, voy a exigir una mayor contragarantía. Entonces, yendo de los cheques de primera línea a cheques de terceros de un segmento más riesgoso, o que la pyme, digamos, prefiera financiarse, porque a veces las pymes no tienen cheques. Hay pymes que cobran solo por transferencia, o una pyme que exporta, por ejemplo, no tiene cheques. Entonces le resulta más conveniente emitir un cheque propio. Emitir un cheque propio es parecido a tomar un préstamo, a tomar un descubierto. Bueno, ahí yo le voy a exigir una mayor garantía. La garantía más clásica que se utiliza es la hipoteca, que, digamos, históricamente las SGRs, digamos, eran una sociedad que emitía avales contra hipoteca. Después, en los años, no sé, 2015, 2016, 2017, donde la economía por ahí estaba un poco más sólida, llamémosle, o había más solvencia y las cadenas de pago no estaban tan complicadas como ahora, las SGR fueron alargando líneas con menor exigencia de garantías, pero bueno, con lo que pasó el año pasado, en el cual la mora alcanzó niveles récord para los últimos años, niveles de presentaciones en concurso también muy alto, otra vez el sistema, digamos, protegiendo obviamente su capital y el capital de los inversores, digamos, puso un poco el freno de mano y elevó nuevamente la exigencia de contragarantías. Ahora bien, hoy, como dije antes, es casi la única opción eficiente, llamémosle, porque obviamente las tasas no son baratas, pero son las tasas más bajas del mercado de financiamiento. Entonces, de repente es conveniente igual hacer la inversión o el gasto que representa implementar una hipoteca porque te asegura línea. Y ahí el sistema de SGR es un poco más benévolo, llamémosle, que los bancos. Porque los bancos a veces, digamos, en general los bancos en Argentina, muchos son internacionales, algunos obviamente son nacionales o después están los bancos públicos que se manejan de otra forma, pero de repente le baja una política, digamos, que el ejecutivo de cuenta no tiene cintura para hacer nada, digamos, te bajó la cuenta, o sea, cubrime el descubierto y venía a cubrírmelo, no hay tu tía. Ahora acá, en las SGRs, como es un sistema que, digamos, tiene una misión particular que es beneficiar a las pymes y además del otro lado, como les dije, está reglamentada, digamos, por el Ministerio de Producción y la Secretaría PYME, en el cual hay inversores que tienen una exención en el impuesto de las ganancias, digamos, se transforma en un círculo virtuoso en el cual no podemos dejar de atender a las pymes. Sí, obviamente, en cierto momento podemos exigirles más o menos en contragarantía, pero no podemos dejar de atender. Una pyme que tiene una línea con un cierto nivel de garantía, la línea la mantiene, no se la sacamos de un día para el otro. ¿Okay? Sobre todo si encima depende del nivel de cheques que me traiga.
No, que no solamente vos decías bien que los bancos muchas veces se limitan exclusivamente a lo que es hipotecas. Hoy la SGR está pidiendo muchas hipotecas, pero tienen mucha mayor flexibilidad al momento de otorgar contragarantía que los bancos normales, que siempre dice es hipoteca o nada. Acá hay distintas alternativas. Si uno tiene inversiones de títulos públicos, se pueden prendar esos títulos públicos. Hay un montón, es cuestión de plantear cuál es el stock de garantías que tiene una pyme y se va armando una contragarantía a satisfacción de la SGR. Otro punto, bueno, para ir avanzando es... de la misma manera que existe el descuento de cheques, existe el descuento de pagarés. Son en dólares, nominados en dólares. La tasa actualmente es muy interesante porque está, llámese, subsidiada por el mercado. Está en ronda del 2 al 3% anual, con un costo del 1,5, 2 aproximado de todo lo que es la estructura. Pero generalmente están en ronda más o menos 8 o 9%. Esto es un tema muy interesante para poder analizar, ya que no sé cuánto tiempo más va a durar ¿El 2-3%? El 2-3%. Sí, por ahora está. Obligaciones negociables simples es un tema un poco más complejo, pero lo que permite es brindarle exposición a la compañía. La obligación negociable PYME o las obligaciones negociables, para lo que entiendan, es emitir un bono en la bolsa. Van a poder hacer una venta en el mercado y después la bolsa de comercio, llámese, se va a listar esa obligación negociable y ustedes van a poder vender esa obligación negociable a todo el público inversor. ¿Cuál es la ventaja que tiene esto? Es como un préstamo. ¿Cuál es la ventaja? Que bueno, en vez de estar directamente contra un banco, está contra el mercado, les da exposición, les da la posibilidad de hacerse conocer en el mercado, de armar su cronograma de pagos, que no es simplemente amortización y capital en función a lo que dice el banco, sino en función a lo que a ustedes más les convenga y el mercado esté en ese momento con ganas de comprar. Puede ser a 6 meses, 1 año, 1 año y medio, depende de lo que el mercado y ustedes quieran. Es súper tailor-made, se puede adaptar a lo que cada pyme quiere emitir en ese momento. Después están los fideicomisos financieros, que es para aquellos que quieran securitizar, ya sea, como lo dijimos, tarjetas de crédito, cupones. Es un poco más complejo, pero bueno, se puede llegar a analizar. Son esas personas, esas pymes que si alguno da préstamos, si alguno tiene facturas o un stock grande de cheques, se puede hacer una securitización, se llama, que se agarra todo eso, se vende un fideicomiso, ese fideicomiso lo vende en la bolsa y a su vez se hacen de esos fondos. Se puede hacer a través de series, a través de un programa, también con la Comisión Nacional de Valores, y nosotros asesoramos todo este tipo de productos que tanto las grandes empresas como las pymes lo hacen. Garbarino, cualquiera de todas estas empresas de retail, Elevar, que son tarjetas de crédito regionales, usan esto como método de financiamiento. Esa es la factura de lo que usted, señor, la factura de electrónica que está generando AFIP. Es muy nuevo, todavía no tiene un gran volumen en el mercado, pero lo que apunta es a darse alta a través del quit de cada pyme, y lo que se hace es mandarle un mensaje al obligado de esa factura en un plazo determinado. Si se pronuncia por sí o no se pronuncia, se le toma como aceptada, lo cual eso conforma un título ejecutivo, y eso se puede llegar a securitizar, vender tanto en un banco como en la bolsa, y que lo compre. Sí, la factura, lo que tenía el problema era el plazo, porque una factura no necesariamente tiene un plazo de pago. Este tipo de facturas electrónicas lo que le da es un plazo de pago cierto. ¿Está bien? Entonces eso le da también certidumbre al inversor. Sí. Pero entonces el emisor tiene que aceptar que va a ser negociado.
el Sí, emisor... no, más que negociar, en realidad lo que te conforma el emisor es que digamos, es una factura que ya va a ser paga, digamos, ¿no? Porque viste que en muchos, no sé si alguien trabaja con supermercados, pero era el caso típico de supermercados que la pyme le facturaba lo que tenía el supermercado después te mandaba una nota de crédito por una devolución, por esto, otro, siempre había problemas con las facturas. Cuando este sistema lo que hace es que cuando emitís la factura hay un plazo determinado que tiene que cumplir el receptor de la factura para conformarla y confirmar fecha de pago, con lo cual esa factura se tiene que pagar. Después no hay vuelta con esa factura. Es un título ejecutivo como un cheque. Y para terminar, que estuvimos hablando de todas las opciones que tiene la pyme para poder financiarse, es del otro lado. ¿Quiénes compran? ¿Quiénes son los compradores de estos productos en el mercado? Son los fondos comunes de inversión pyme. ¿Y por qué las tasas también, no? Y que están obligados a cumplir determinados requisitos de inversión en productos pyme. La Sociedad de Garantía Recíproca, a su vez, también invierte en estos productos. ANSES, FONDEP, que es un fondo creado del Estado también, y las compañías de seguro. Entonces, para cerrar, si una pyme está interesada en obtener algún tipo de financiamiento a través de este tipo de productos, lo que tiene que hacer es acercarse a un asesor financiero, comentarle cuál es la intención, qué es lo que quieren hacer. Ese asesor o directamente también a una SGR, se establece una línea en la SGR y se abre una cuenta comitente en una sociedad de bolsa, en una casa de bolsa, en una LIC, que es el vehículo que se va a utilizar para poder vender todos estos productos en el mercado y después hacerse de esos fondos tanto en su cuenta comitente y de ahí hacer pagos de terceros o directamente a su cuenta corriente como para poder seguir girando y funcionando y financiando. Ahí, más que si quiere, yo les diría, vayan a un asesor, venga a ver a mí, a cualquier SGR del mercado, porque la realidad es que más allá del contexto actual, que es casi, como dije, es la única opción más o menos eficiente en tasa, históricamente fue fluctuando. A veces convenía el banco, obviamente hace 2 o 3 años que estaba la línea productiva, al 17% iban todos al banco y nosotros a SGR lo que hacíamos es tomar, digamos, el saldo de lo que la pyme podía, digamos, descontar cuando excedía el cupo bancario. Pero esos momentos son fluctuantes, momentos conviene el banco, momentos conviene el SGR. Así que tener todas las puertas abiertas es muy importante porque también hay momentos de mercado específicos en el cual la tasa se hace pedazos. Y ahí Mario se acordará hace unos años, en 2015, cuando el gobierno anterior obligó a las compañías de seguros a invertir un monto adicional en los fondos comunes de inversión PYME. Los fondos comunes de inversión PYME, que son los compradores naturales de los cheques descontados a través de la bolsa, salieron a comprar, digamos, desesperadamente cheques y la tasa bajó casi al 0%. O sea, imagínense que pase eso. Yo no creo que este gobierno no pareciera que pueda hacer esas cosas, pero digamos, puede pasar. Digamos, y si pasa y uno tiene la carpeta lista y la línea abierta, la toma y eso le genera una ventaja, no solo salud financiera, sino también ventaja entre la competencia. Si la competencia no lo tiene, usted puede salir a financiar venta a sus clientes a plazo, total se da vuelta y se descuenta los cheques al 0, al 2, al 5%. Si no está abierta la cuenta, hasta que abre la cuenta, por ahí pasó el tren. Con lo cual, digamos, una pyme con las necesidades que tiene y generalmente que así como muchas veces no tienen la estructura financiera que tiene una empresa grande, son mucho más ágiles porque las decisiones las toma el dueño o la familia o el gerente o director que la maneja, con lo cual, digamos, no dejen pasar el tiempo para interesarse por estos productos. ¿Alguien tiene preguntas para hacer? Si vamos cumpliendo con el tiempo. Una pregunta que a mí me interesaba hacer era, ¿cuánto es más gastos? Más gastos, para lo que es SGR, lo que es descuento de cheques es entre el 3-4%, que es la comisión del SGR más la comisión de la sociedad de bolsa que negocia el cheque. Más o menos por ahí. Siempre siempre en términos anuales, ¿no? Porque justamente la diferencia con el banco, y no es que me meta con los bancos, digamos, pero bueno, son la competencia, es que muchas veces los bancos te cobran gastos que son tasa directa. A veces el gasto que te cobra el banco por un descuento de un cheque o por un préstamo es directo o es fijo y cuando uno lo hace en tasa anual
es tremendo. Acá nosotros aseguramos que estas comisiones son en términos anuales. Si vos metés un cheque a 30 días, es el 3% anual, pero sobre 30 días, ¿no? Con lo cual, digamos, es diferente eso. Y no hay comisión por desembolso, eso que los bancos muchas veces dicen. No. No es lo mismo, correcto. ¿Qué vale más? ¿Una factura que yo le haya hecho a Peugeot o un cheque que me haya emitido a mí, a mi favor, una pyme intermedia? Mira, hay una realidad. Las tasas finalmente, el costo financiero termina siendo casi el mismo. Lo que va a diferenciarse generalmente es la garantía que tenés que anteponer. Si vos como pyme, digamos, me traes un cheque de Peugeot o una factura emitida a Peugeot, en el mercado se negocia la misma tasa, ¿ok? Porque el mercado no ve ni el cheque ni la factura, ni siquiera quién es la pyme. Lo que va a ver es un aval de un SGR, ¿ok? Ahora, la relación, digamos, directa entre la pyme y el SGR va a variar generalmente la contragarantía. Si vos tenés solamente cheques de pymes y pymes chicas o con bajo gnosis, etcétera, te va a exigir un mayor nivel de garantía. Con lo cual eso te genera algún costo adicional, ¿ok? Pero, digamos, finalmente en tasa, la tasa de descuento del cheque o de esa factura van a ser equivalentes prácticamente. Sí. Por allí, tráete arriba el micrófono. Así me pagan. Tienen que ver trabajar. Hola, buenos días. En caso que se necesite, por ejemplo, tener financiación con fábricas, con empresas grandes, ¿puede servir también el aval de la CGR? En ese caso, ¿Empresas cómo? Empresas grandes, o sea, queremos sacar una línea de compra con una empresa grande y necesitaríamos quizás un aval como para poder... Sería una especie de un aval comercial sería. Claro, eso sí, sería. sí, no es lo más usual, pero sí, pero se puede hacer, se puede estructurar. Sí, realmente sí. Sí, con el correspondiente costos. Sí, claramente, pero sí. Correcto. Sí. Ahí, por ejemplo, ¿qué se está dando hoy en día? Porque estas tasas que hablábamos para este mercado es el mercado pyme puramente. Las empresas grandes no pueden acceder a este tipo de financiamiento. Sí. A ver, hoy una pyme igual en el rubro comercio, industria, si factura 1.500, 1.800 millones de pesos, promedio de últimos 3 años, sigue siendo pyme, digamos. Hoy el universo pyme es mucho más grande y se actualiza todos los años casi por inflación, les diría. Con lo cual eso es una corrección que se hizo el último tiempo que fue muy beneficiosa. Ahora bien, hoy las empresas grandes, por ejemplo, están dándole financiamiento a su cadena de clientes, no solo de proveedores, porque lo más lógico siempre era que los proveedores de empresas grandes vengan con el cheque de la empresa grande a descontarlo al mercado. Lo que está pasando ahora es que hoy las empresas grandes que financian venta a sus clientes, por ejemplo, camiones, para dar un ejemplo, que estaban ya financiando a sus clientes en 6 o 12 cuotas y les traían los cheques, ya estaban asumiendo un riesgo, pero el costo financiero de esa operación era muy alto porque, digamos, la empresa grande iba a tomar financiamiento al 55 o 60%, con lo cual tenía que después exigirle a la pyme al menos esa tasa. Entonces lo que se está haciendo mucho es que las empresas grandes pongan una fianza global para las operaciones de ciertos clientes y esos clientes abran la línea con la SGR a través de la fianza de la empresa grande y, por ejemplo, descuenten 12 cheques, ¿está bien?, al 45% y el producido de esos cheques va para la empresa grande que puso la fianza. Entonces ahí dimos vuelta. Está financiándose, obviamente, la pyme y también la empresa grande que pone la fianza. Entonces ahí generaste probablemente una baja de tasa de 10, 15 puntos de un saque con esta operación. Antes, por ahí la empresa grande decía, no, pero yo no voy a poner la fianza para todos estos clientes porque es una locura. ¿Cómo sé si me van a pagar? Bueno, la realidad que hoy está pasando ya lo estás financiando vos. O sea, el riesgo, la empresa grande ya lo asume cuando financia y le trae el cheque a la pyme. Con lo cual, a nivel riesgo no le cambia, a nivel financiero le genera una ventaja a sus clientes, por ende, más ventas, etcétera, ¿no? Ezequiel, Álvaro, muchísimas gracias. Han cumplido el tiempo
Gracias.